Tenemos evidencias de un diluvio universal cuando observamos los sedimentos, estudiando su estructura, en los fósiles encontrados en esos sedimentos y, ¿por qué no?, también en lo que llamamos la columna estratigráfica. Encontramos el Cámbrico, el Ordovícico, el Silúrico, el Devónico, el Carbonífero y el Pérmico. Esas son algunas de las grandes estructuras que vemos. Las podemos encontrar en Estados Unidos. Vamos a Europa y adivina qué, encontramos las mismas secuencias. Vamos a Asia y encontramos las mismas secuencias. Vamos a Australia y encontramos las mismas secuencias. No solo encontramos las mismas secuencias en la estructura y en el contenido, también en el contenido fósil. Para mí, esto demuestra que algo tuvo que pasar en todo el mundo. Si no fuese de forma simultánea, estuvo muy cerca de serlo, para que se depositaran estos sedimentos y todas las estructuras sedimentarias. Intento centrarme en las cosas que se han registrado y nos han ayudado a darnos cuenta del aspecto universal del diluvio. Por ejemplo, lo que llamamos las calizas de creta del Cretácico y que se encuentran en todo el mundo. La capa de creta se deposita bajo el agua. Se forma a partir de los esqueletos de carbonato de calcio de foraminíferos, que son organismos marinos. Y hay grandes cantidades de estos organismos. Este estrato se extiende en todo el continente y de continente a continente. Y solo pueden depositarse estando bajo el agua. Por lo tanto, todo el mundo debió estar bajo el agua al mismo tiempo. Estas son pruebas tan convincentes de un diluvio universal que realmente uno necesita de mucha imaginación para contemplarlo como una serie de avances y regresiones periódicas del mar. Y esos son solo un tipo de depósitos que nos dicen que sucedieron cosas de escala mundial, porque tenemos Creta en varias partes del mundo y todas ellas están en la misma posición dentro de la columna geológica. Encontramos que están sobre arena que contiene hierro, que llamamos arenisca glauconítica. Y encontramos la arenisca glauconítica en Inglaterra. Podemos encontrar el mismo estrato de calizo en Estados Unidos, en Alabama. Podemos encontrarlo en Australia. Y adivina qué, sí, siempre está sobre las areniscas glauconíticas y tienen siempre los mismos tipos de fósiles. Este es el kit de la cuestión, y es una prueba de que sucedió algo similar en todo el mundo. Estoy en el margen sur del Gran Cañón a una altura de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Estoy aquí sobre lo que llamamos la formación de roca caliza Kaibab. Esta roca caliza se encuentra en toda Nevada, Utah, Arizona e incluso tan lejos como el estado de California, y está repleta de fósiles marinos. El hecho de que encontremos aquí fósiles marinos nos dice que este estrato debió formarse rápidamente, porque es la única manera de que se produzca la fosilización. Hay ciertos tipos de formaciones de roca caliza. Algunas formaciones de rocas calizas características del Gran Cañón y de otras áreas durante el Paleozoico se encuentran también en Europa y Asia y en otras partes del mundo. Estas rocas calizas son muy típicas porque están distribuidas por todo el mundo. En los estratos hay cosas que aquí son características y que están en todo el mundo. Un poco más arriba se aprecian otras características iguales en todo el mundo y un poco más arriba las rocas presentan otras características homogéneas en todo el mundo y así podríamos seguir. Hay muchos ejemplos de esto. Pero ¿por qué están en todo el mundo? La mejor forma de explicarlo es mediante una catástrofe a nivel mundial. La extensa distribución de caliza de Creta y otras capas sedimentarias se corresponde con lo que se esperaría ver en una catástrofe mundial. Pero los fósiles considerados con frecuencia como pruebas de la evolución, en realidad son evidencia de la historia del diluvio del Génesis. Encontrar los mismos fósiles en las mismas capas, en todo el mundo, es otro punto destacado que da consistencia al relato de un diluvio universal, un fenómeno mundial. Y cuando vemos los registros fósiles, encontramos fósiles más pequeños, menos complejos en el fondo. Y conforme subimos por la columna estratigráfica, encontramos una complejidad cada vez mayor.
Y esto ha llevado a muchas personas a creer en una progresión evolutiva en el registro fósil que iría de lo simple a lo complejo. De hecho, no sucede así. No existe ningún animal simple. Todo animal, toda criatura encontrada es muy compleja. Mucha gente habla sobre eso como la primera aparición de vida. Quisiera sugerir que no deberíamos verlo como un registro de vida, sino un registro de muerte. Es el primer registro preservado de las cosas que murieron. Tenemos esta compleja destrucción por agua, el diluvio. Y conforme estos sedimentos se están depositando, también se depositan y quedan atrapadas las formas de vida conforme van muriendo. De más sencillos a más complejos a más complejos. Es obvio que si cubres un medio con turbidita, los seres que viven en el fondo quedarán enterrados en el fondo. Los que nadan en un nivel superior quedarán enterrados en un nivel más alto. Y los que están en la parte superior los encontraremos arriba. Eso es exactamente lo que vemos. Encontramos que los peces están fosilizados en su posición de nado, algunas veces con comida en su boca. Es una muerte instantánea. Los fósiles solo se forman cuando se entierran con rapidez. Para tener un entierro rápido se necesita una catástrofe, una avalancha de barro provocada por lluvias intensas o por un diluvio. El hecho de que haya tantos fósiles en todo el mundo o en los mismos estratos demuestra un entierro rápido a escala mundial. Otra pista que señala que esto fue el resultado de un diluvio universal es el hecho de que estos animales fueron arrastrados a los llamados cementerios fósiles por corrientes muy fuertes. Cementerios fósiles. Los cementerios fósiles son algo con lo que la mayoría de las personas no están familiarizadas. Están asociadas a una mortandad masiva. Eso significa que muchos animales murieron y fueron enterrados casi al mismo tiempo. Y probablemente el más popular de estos tipos de depósitos son los de dinosaurios. Pero hay zonas de concentración que siempre me han hecho pensar. Tenemos que entender cómo se comportan los sedimentos. Tal vez se trataba de zonas bajas y esos animales fueron arrastrados y depositados en una depresión, de manera que las aguas que movían estos cuerpos los concentraron ahí. Encontramos este tipo de cosas en todo el mundo. Por ejemplo, hay estratos en el centro de Utah con braquiópodos. Los braquiópodos son como las almejas. Hay, quién sabe, millones de estos organismos formando estos estratos. Eso es un cementerio fósil, una cantidad de fósiles desmesurada. En este momento estoy trabajando en un yacimiento óseo en Wyoming, donde tenemos restos de 10.000 dinosaurios o más. Esto verdaderamente nos habla de una catástrofe. No se forman yacimientos óseos sin que haya una catástrofe. Al menos en nuestro yacimiento encontramos que los huesos no están como esperaríamos que estuvieran si un grupo de animales hubiera muerto en un periodo de tiempo muy amplio. En lugar de eso, los huesos están desarticulados y organizados según su tamaño. Hay huesos grandes al fondo y huesos pequeños arriba, y la única manera de que esto pase es que toda esta gran cantidad de restos fueran transportados como si una corriente los arrastrara hacia las aguas más profundas y los huesos se clasificaran conforme se iban moviendo. Por ejemplo, la cuenca Karoo es enorme y los dinosaurios y las criaturas están orientados según la dirección de la corriente del agua. El pensamiento moderno diría que estos animales debieron depositarse en cuencas de ríos y después se esparcieron prácticamente por todo el continente. Eso sería un río gigante. No es algo que suceda hoy en día. Habría que imaginarse un mundo completamente diferente en el pasado. Hay tantas cosas que apuntan hacia un diluvio universal. Las violentas fuerzas del diluvio arrastraron miles de animales a zonas donde se fosilizaron después. Sin embargo, en otras condiciones, los mismos restos de animales se convirtieron en carbón.
El carbón aparece por una gran cantidad de plantas que se depositaron todas juntas y se compactaron y cambiaron su estructura química en carbón. Los depósitos de carbón pueden ser muy extensos, pueden ser pequeños, aunque un solo depósito puede llegar hasta 300 metros de espesor. Lo encontramos en estas vetas finas, con la base y la parte de arriba muy definidas, que no es la forma en la que crecen las plantas. Parece como si hubieran sido transportadas. Fueron evidentemente depositadas por el agua. Se encuentran organismos marinos en yacimientos de carbón que están situados en tierra. Esto desmiente cualquier historia que contradiga el relato bíblico. Encontramos grandes cantidades de carbón. En Wyoming tenemos millones y millones de toneladas de carbón. En Australia tenemos millones y millones de toneladas de carbón. En Europa tenemos, también en Pensilvania, y estos son solo algunos ejemplos. Cubren miles de kilómetros cuadrados y todos estos depósitos de carbón son del mismo tipo, en la misma posición dentro de la columna estratigráfica que se extiende hasta Europa y Rusia, y así podríamos continuar. La extensa distribución de estos depósitos de carbón es de escala mundial. Independientemente de su ubicación, estos depósitos de carbón también están en la misma posición en la columna estratigráfica, lo que demuestra que se depositaron al mismo tiempo. Por lo tanto, es lógico concluir que la formación de estos depósitos de carbón son el resultado de una catástrofe provocada por agua que sucedió a escala mundial, más o menos al mismo tiempo. Se estima que se necesitan de 600 a 900 centímetros de vegetación para formar 30 centímetros de carbón. Algunos depósitos de carbón tienen más de 30 metros de espesor, lo que requeriría más de 60 o 90 metros de vegetación cubriendo un área de decenas de miles de kilómetros cuadrados. Cuando los científicos ven la cantidad de carbón que tenemos en la Tierra hoy en día, se dan cuenta de que no hay forma de que la vegetación del planeta pudiera cubrir esa cantidad de carbón. Y estoy de acuerdo con eso. La diferencia es que ellos creen que el carbón es el resultado de la acumulación de millones de años de vegetación. Pero la Biblia nos dice que la Tierra antes del diluvio era un planeta verde y exuberante. No es imposible que el carbón venga de la vegetación existente antes del diluvio. Muchos científicos creen que cuando se formó el firmamento, la Tierra estaba sometida a poco más de 2 atmósferas de presión. Estas 2 atmósferas de presión generarían un crecimiento muy abundante. Donde ahora vemos vastos desiertos, cordilleras y continentes helados, hubo una vez, antes del diluvio, tierra fértil y vastos bosques como nunca hemos visto. Encontramos grandes cantidades de petróleo en los desiertos del Medio Oriente, vestigios de sus antiguos paisajes verdes. Los científicos encontraron en los testigos perforados en la Antártica que el continente antes era un bosque tropical cubierto de palmeras. Los vastos bosques enterrados en la Tierra durante el diluvio y que después se han transformado en carbón y petróleo, forman los extensos yacimientos que vemos hoy en día. Estas son solo algunas de las muchas evidencias que testifican el amor de Dios por el hombre, mediante la creación de un planeta verde y exuberante, y que fue destruido por una catástrofe mundial ocasionada por el agua tal y como la Biblia lo registra. El diluvio es un evento que concuerda con lo que vemos en geología, en términos de una creación de Dios en solo 6 días hace unos pocos miles de años, tal y como la Biblia lo describe. Hay tantas evidencias que no es posible investigarlas todas en tan poco tiempo, pero mirando a gran escala todo el panorama, vemos que la Tierra nos habla por sí misma.